internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. 6 de la mañana con 44 minutos, amigos oyentes del informativo Willaricui. Tengan ustedes muy buenos días y gracias por permitirnos ingresar a vuestros hogares a esta hora de la mañana con toda la información del ámbito local, regional, nacional e internacional y también las notas deportivas, obviamente aquí en el informativo Willaricui. Todas las actividades completitas aquí en el informativo Willaricui. Y bueno, que el número de la radio es el 974-782420 para los, en este caso, para los anuncios, comunicados que usted quiera brindar a través de la radio. Ya está habilitado, nos puede llamar o nos pueden escribir también al WhatsApp de la radio. Y bueno, hoy hemos amanecido con una temperatura de menos 2 grados bajo cero, y muchas personas seguramente están sintiendo este friecito. Hay que abrigarnos para evitar las infecciones respiratorias agudas. El día de hoy también nos acompaña nuestro compañero de labores, Henry Borda. Henry, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Hernán. Buenos días a toda la gente linda de la provincia. Muy buenos días a todos los amigos y amigas de los distritos. Y por supuesto, Ima Inayan, Kasha, Inquiches, Hueca, Icuna, Pana, Icuna, Warmicharicuna, los que laboran, los que briegan, los que están sacando adelante el país. Muy buenos días. Hoy es 27 de julio del año 2023. Estamos a 24 horas, no menos ya. Estamos a unas horas de cumplir 202 años de independencia del Perú y estamos muy felices. Por supuesto, estamos vestidos de rojo y blanco. Y en septiembre se vienen las eliminatorias. El mundial, ¿no? Rumbo al mundial que será jugado ahora en México, Estados Unidos y Canadá. Creo que es muy lejos. México, Estados Unidos y Canadá. Sí, muy lejos para ir. Sí. Al siguiente mundial será. Así 6 de la mañana con 46 minutos. Un saludo para todos nuestros amigos que están en Santo Tomás, Chumbivilcas, que nos escuchan a través de Radio La Grande. En Coyurqui nos escuchan a través de Radio Guaira. Y en Cotabambas, Radio Poder Chasqui, a través de la cadena de la amistad. Llegamos a toda nuestra provincia de Cotabambas. Y bueno, amigos oyentes, en Tambobamba también nos escuchan en los 97.5 de la frecuencia modulada. Así es que un saludo para todos nuestros amigos de la provincia de Cotabambas y también hasta donde llegan las ondas de Radio Surfu. Y llegamos también a la parte de Capamarca, en Api también nos escuchan. Un saludo para la linda gente también de la provincia de Paruro y hasta donde llegan las ondas de Radio Surfu y también a través de las redes sociales. En el Facebook nos pueden ubicar como Radio Surfu. 6 de la mañana con 47 minutos, amigos oyentes, estamos en el informativo Willaricui y bueno, compartir algunas notas para el día de hoy. El Congreso, hoy jueves 27, se instalará, amigos oyentes, se instalará para ver el tema anual de sesiones 2023-2024. Y bueno, lo cierto es, amigos oyentes, que el presidente del Congreso, en este caso el nuevo, que asumió el día de ayer, Alejandro Soto, convocó para el día de hoy, jueves 27 de julio, la sesión de instalación del periodo anual de sesiones 2023 al 2024. Esto se ha dado a conocer a través de su cuenta oficial de Twitter del Parlamento Nacional. La convocatoria está prevista para las 10 de la mañana en la sede del Legislativo y bueno, de acuerdo con el artículo 48 del reglamento del Congreso, el primer periodo inicia el 27 de julio y termina el 15 de diciembre, mientras que el segundo inicia el 1 de marzo y termina el 15 de junio. Alejandro Soto, de Alianza para el Progreso, asume la presidencia del Legislativo tras superar en primera vuelta a la fórmula liderada por el congresista de Acción Popular, Luis Aragón. Entonces ahí tenemos el nuevo presidente del Congreso, es el señor Alejandro Soto, un congresista cusqueño que bueno, que también tiene mucho que hablar. Sí, tras asumir el cargo, el nuevo presidente del Congreso, Alejandro Soto, invocó a sus colegas parlamentarios trabajar por la institucionalidad y la recuperación de la imagen del Poder Legislativo. Y bueno, más adelante. Sí, bueno, ahí está, señores.
el congresista Alejandro Soto, quien preside, pues, en este caso, la presidencia del Congreso. Muy cuestionado de repente el actual presidente del Congreso en la región de donde viene, que es el Cusco. Pues recordemos que tuvo o tiene un programa dominical en un canal local de la ciudad del Cusco. No sé, bueno, tenía un programa dominical donde, era muy cuestionado la forma de hacer periodismo del actual presidente del Congreso. Sí, bien cuestionado, ¿eh? Sí, bastante cuestionado. Bueno, ahí está el congresista quien asume el Congreso, la presidencia del Congreso. 6 de la mañana con 49 minutos, amigos oyentes, y vamos a compartir con otras informaciones en el ámbito regional que está pasando en nuestro país. Y bueno, nos vamos hasta la selva. Y en esta parte, amigos oyentes, la selva recibirá el 28 de julio con lluvias moderadas y en la sierra habrá vientos fuertes. O sea, el día de mañana habrá vientos fuertes en la sierra y en la selva habrá lluvias. Bueno, los días viernes 28 y sábado 29 de julio, en plena celebración de fiestas patrias, se presentarán lluvias de moderada intensidad en la selva, al igual que el incremento de la velocidad de viento en la sierra, que se extenderá hasta el domingo 30 de julio. Esto lo ha informado según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. Y bueno, los departamentos de posible afección, indicó el Senami, son Amazonas, también Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Junín, La Libertad. Y bueno, ellos van a ser afectados por los fuertes vientos y mientras tanto en la selva estarían afectados por las lluvias en la región de Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali. Así es, señores y señoras, joven y señorita, muy atentos por favor a esta información. Las bajas temperaturas podrían crear enfermedades respiratorias, así que hay que estar bien abrigados, siempre tomar bebidas calientes, agua caliente y por favor, nada de estar tomando gaseosas, nada de estar comiendo helados. Eso podría significar la enfermedad para nosotros y también significa pues gastos en la casa. Claro, esto prácticamente baja las defensas, ¿no? Claro, el sistema inmunológico y eres propenso a contagiarte rápidamente de las infecciones respiratorias agudas. Así es que hay que abrigarnos, bebidas calientes, un cafecito por ahí, chinchilico, a ver si nos traes también para no resfriarnos en el informativo y no dejar a nuestra audiencia. Bien, 6 de la mañana con 51. Y es importante cuidar siempre a los menores de la familia y también a las personas, a los adultos mayores. Es importante siempre estar preveyendo que ellos pueden ser los más afectados por estas bajas temperaturas, que el día de hoy ha sido realmente crudo. Ha sido un cielo despejado, totalmente despejado, no hay ni una nube y la respuesta del frío ha sido intensa. Jueves 27 de julio, recuerden, si están con alguna documentación, si van a enviar algún documento a la municipalidad o alguna autoridad, pónganle Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo, pues es la denominación de este año, Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo. 6 de la mañana con 52 minutos, amigos oyentes. Vamos a compartir con todos ustedes nuestra frase de la semana que nos acompaña hasta el día de mañana. La frase, preste mucha atención, es lo siguiente: estar preparado es importante, saber esperar lo es aún más, pero aprovechar el momento adecuado es la clave de la vida. A ver, repetimos. Estar preparado es importante, saber esperar lo es aún más, pero aprovechar el momento adecuado es la clave de la vida. Muy bonita frase para la frase de la semana. Hay que estar siempre preparado, ¿eh? Es importante siempre estar preparado a lo que se pueda aproximar, a lo que se pueda venir. Y bueno, hay que esperar con calma también, esperarlo para luego afrontar. Y bueno, en el momento hay que aprovechar el tiempo adecuado. Y eso sería la clave de la vida. Vámonos ahora al recuento de nuestra historia. Un 27 de julio a través de la historia. Seis de la mañana con 53 y nos vamos al viaje en el tiempo. ¿Qué sucedió un día como hoy, un 27 de julio?
En el año de 1822, los libertadores José de San Martín y Simón Bolívar conferencian en Guayaquil. En 1834 nace en el Fundo La Solana, Piura, el almirante Miguel Grau Seminario, máximo héroe de la Marina de Guerra del Perú y de la nación peruana. Es honrado por las Fuerzas Armadas del Perú, Bolivia y Chile. Nos trasladamos al año de 1876. Un día como hoy, 27 de julio, se funda el Instituto Pedagógico Nacional de Mujeres por las religiosas de la Orden del Sagrado Corazón de Jesús. Un 27 de julio, pero de 1921, en Lima se inaugura el monumento ecuestre al generalísimo José de San Martín en la plaza que lleva su nombre en Lima. 20 años más adelante, en el año de 1941, el Perú utiliza por primera vez en el hemisferio occidental un ataque de fuerzas aerotransportadas y paracaidistas para tomar Puerto Bolívar durante la guerra peruano-ecuatoriana. Si había la Segunda Guerra Mundial, nosotros teníamos nuestros propios problemas, ¿no? Sí. En 1974, el gobierno militar expropió los diarios de circulación nacional y deporta a sus principales periodistas. Vamos al año de 1995, un día como hoy, la congresista Marta Chávez Cosio se convierte en la primera mujer en llegar a la presidencia del Congreso de la República del Perú. En el año de 1996 ella asume. En el año de 1999, el último año del anterior milenio, otra Marta, la congresista Marta Hildebrand, se convierte en la segunda mujer en llegar a la presidencia del Congreso de la República del Perú. Marta. Entre Vamos a ver, Martas, entre Martas, sí. Y justo, bueno, en la misma fecha, un 27 de julio. Vamos al año 2002, un día como hoy, una expedición de exploradores lideradas por Jacek Palsiewicz afirma haber descubierto El Dorado, la mítica ciudad inca de Paititi, en una zona colindante con el Parque Nacional del Manu, entre los departamentos peruanos de Cusco y Madre de Dios. Esto sucedió un día como hoy. Así un 27 de julio. Recordemos siempre nuestra historia para no repetir nuestros errores y para sentirnos orgullosos de aquello que hemos conseguido. Ahora vamos con los titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 6 de la mañana con 56 minutos, amigos oyentes. Vamos con nuestros principales titulares para el día de hoy, jueves 27 de julio de 2023. Bueno, vamos de inmediato, amigos oyentes. La minera Las Bambas, en cumplimiento de sus compromisos como resultados de las mesas de diálogo, ayer entregó los certificados de albañilería en la comunidad de Pumamarca, donde hombres y mujeres capacitados, respaldados con un documento, podrán asumir responsabilidades en los espacios de trabajo que se les encargue. Más información. Por su parte, la directiva y la comunidad de Quehuira invitan a las ferias gastronómicas y ferias agropecuarias que serán de escala distrital el 25 y 26 de julio, en este 36 aniversario de creación política, con diversas actividades que involucran la participación de los niños, jóvenes y adultos de la comunidad. Vamos con más titulares, amigos. La Gerencia de Transporte y Circulación Vial de la Municipalidad Provincial de Cotabambas y la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho han puesto en marcha una campaña para obtener la licencia de conducir de vehículos. La campaña busca promover la seguridad vial y prevenir accidentes en la zona. Saber las reglas de tránsito es muy, pero muy importante. Y el alcalde de la Municipalidad Distrital de Akira tiene a bien de invitar a nuestra población en general al acto protocolar de inicio de obra del proyecto Mejoramiento y Rehabilitación del Camino Vecinal Akira, Patancocha, Despensa, Huanca, Umyuto, Piscocolla, Pampa San José, Chalhuapuquio, distrito de Akira. Va a ser extensa esta carretera. Así es, amigos oyentes, importante desarrollo que se viene en esa parte del distrito de Akira.
Y bueno, del 20 de julio al 21 de agosto se realizará la campaña para tramitar licencias de conducir en Chalhuahuacho, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y garantizar el cumplimiento de las normativas establecidas en el Reglamento Nacional de Tránsito. La Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba y la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho inician campaña para tramitación de licencias de conducir. En el marco del 166 aniversario de creación política de Cajamarca, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas dispuso el inicio de la construcción del estadio deportivo para el distrito de Cajamarca, cuya infraestructura ha sido anhelada durante varios años. Más titulares en el ámbito local. En la ceremonia protocolar fue en el anexo de Cochapata, en el marco de las actividades por el Día Central, amigos oyentes, de aniversario de creación política del distrito de Cajamarca, con presencia de autoridades regionales, provinciales, distritales y población en general. El burgomaestre Flores Cruz y la alcaldesa distrital Magíster Lucinda Llanos Cuba colocaron las primeras piedras para empezar la citada obra, que será ejecutada al 100% por la comuna provincial en un periodo de 8 meses. Y el 7º encuentro de alcaldes de la mancomunidad del corredor Chanca, Quechua Aymara, a realizarse en el distrito de Santo Tomás, Chumbivilcas. Este próximo viernes 11 de agosto, Chumbivilcas será sede del 7º encuentro de alcaldes de la mancomunidad del corredor Quechua Chanca Aymara, donde además se contará con la presencia de los gobernadores regionales de Cusco, Puno y Apurímac. Fecha, ¿cuándo? El viernes 11 de agosto. El lugar, cancha sintética 2 de mayo del distrito de Santo Tomás, provincia de Chumbivilcas. ¿A qué hora? A las 9 de la mañana. Más titulares, vamos al ámbito regional con los titulares para el día de hoy. El Ministerio de Vivienda y el Gobierno Regional de Apurímac desarrollaron con éxito la reunión de la Mesa de Trabajo Regional, Brigada de Impulso y Destrave de Proyectos, con el objetivo de avanzar en el cierre de brechas y mejorar el acceso del servicio de agua y desagüe en las 7 provincias apurimeñas. Y la gestión de Percy Godoy ejecutó 33,3% de presupuesto de inversión a 7 meses del 2023. Vamos a decir que vamos a ser optimistas y va a ejecutar el 66% a fin de año. Según portal de transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas, el gobierno regional de Apurímac presenta una ejecución de gasto en su presupuesto de inversión de 33,3% a 7 meses del 2023. La Corte Superior de Justicia de Apurímac, a través del 4º Juzgado de Investigación Preparatoria de Abancay, dirigido por el magistrado Álvaro Villalobos Espinosa, dictó 9 meses de prisión preventiva a 2 efectivos policiales por pedir dinero y ropa a comerciante en la vía Abancay-Andahuaylas. Una pasajera del bus de la empresa Brede falleció al parecer producto de un infarto en pleno viaje de Cusco hacia Abancay. La mujer de 38 años de edad llegó cadáver a la ciudad de Abancay, por lo que los responsables del vehículo informaron a las autoridades a fin de que realicen las diligencias correspondientes. Lamentable la noticia. Lamentable. Bueno, en Cusco, amigos oyentes, el sector Retamachayo en peligro alto por lluvias intensas o sismos, alerta el INGEMET y aconseja efectuar una evaluación de riesgos de las viviendas y definir su reubicación. Esto en el sector de Retamachayo. Más de 3.000 policías en alerta máxima desde el jueves en el Cusco. Más de 3.000 agentes de la 7ª Macrorregión Policial Cusco garantizarán el orden y la seguridad de cusqueños y turistas que arriben a la ciudad imperial durante el feriado largo por fiestas patrias, confirmó hoy el jefe del Comando General PNP, Javier Vela Arangoiti. Y nos vamos hasta la Ciudad Blanca, en Arequipa, amigos. Más de 7.000 turistas se estima recibir el Valle de Colca durante fiestas patrias. Del 27 al 31 de julio se desarrollarán ferias artesanales y gastronómicas. Becario de Puno apoya a Google en la validación de las traducciones del aymara al inglés. Honorio Apaza es ganador de la primera promoción de Beca 18 y ha presentado investigación sobre cómo traducir su lengua natal al español e inglés usando la inteligencia artificial. Muchas felicidades, muchos éxitos. Como que Beca 18 se ha funcionado, ¿verdad? Sí, y está dando sus resultados, y eso es bueno. Más titulares, y también justamente en la ciudad del Altiplano, en Puno, FEAGRO B 2023 se desarrollará del 7 al 13 de agosto en Azángaro. La actividad servirá para dar a conocer avances en cuanto al mejoramiento de ganado vacuno, ovino, camélidos sudamericanos.
Y en Tumbes, cerca de 70 escolares afectados por golpes de calor durante desfile. Pese a atención de SAMU, alumnos desmayados fueron llevados a puesto de salud de Pampa Grande y Hospital Hammond. Mucho cuidado, por favor. Si hay desfiles, por favor enviar desayunados con el bloqueador correspondiente. Y a los docentes y directores, por favor, dejen que los niños usen protectores en la cabeza, como gorros, por ejemplo. Sí, pues. 7 de la mañana con 4 minutos, nos vamos al ámbito nacional. Lista presidida por Alejandro Soto gana la nueva mesa directiva del Congreso. La lista encabezada por el congresista de Alianza por el Progreso, Alejandro Soto, fue elegida con 77 votos a favor y 39 en contra para presidir la mesa directiva del Parlamento en el periodo parlamentario 2023-2024. Ayer se realizó la elección de la nueva mesa directiva del Congreso de la República para el periodo 2023-2024. La votación se llevó a cabo con algunos percances, como el caso de los congresistas que viciaron su voto y pidieron la renuncia de la presidenta de la República, Dina Boluarte. Al terminar el conteo, se anunció que el legislador Alejandro Soto, quien dice más adelante, fue elegido como presidente del Congreso. Tras ello, el parlamentario juró el cargo y brindó su primer discurso. Vamos con más titulares en el ámbito nacional. Alberto Otárola saluda a la nueva mesa directiva del Congreso y dijo: estoy seguro de que llegaremos a consensos. El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, saludó vía redes sociales la designación de la nueva mesa directiva del Congreso para el periodo parlamentario 2023-24, en donde confía llegar a consensos para priorizar el bienestar del país en el marco de las fiestas patrias y convocatorias de movilizaciones contra el gobierno y el Parlamento. 7 de la mañana con 5 minutos. Vamos con más titulares, amigos oyentes, en el ámbito nacional. Y bueno, en este caso, la congresista Betsy Chávez denuncia malos tratos en prisión y pide permanecer en su celda por su estado de salud. La ex premier Betsy Chávez envió una carta a la directora del penal de Chorrillos afirmando que miembros del INPE ingresaron a su celda a culparla por un supuesto mensaje que escribió en Twitter. También señaló que no puede comer debido a problemas en su estómago. Ahí está la ex premier y congresista Betsy Chávez. Vámonos a las noticias internacionales. Chile, profesores realizan marcha contra el gobierno para reclamar millonaria deuda con la educación pública. Decenas de colegios suspendieron las clases por 24 horas, mientras que los docentes se movilizaron en Santiago contra el gobierno de Gabriel Boric, porque se comprometió a saldar esa deuda, pero aún no se cumple su promesa. El secretario general de la OEA viajará a Guatemala para supervisar la segunda vuelta de las elecciones. El proceso electoral de Guatemala está envuelto en una gran polémica luego de los intentos del Tribunal Electoral por apartar a Arévalo de León y al movimiento Semilla. Y en Estados Unidos dice tiene prueba de existencia de ovnis, pero lo oculta, afirma ex agente de inteligencia. Un acto sin precedentes. El Congreso de los Estados Unidos decidió escuchar al denunciante en una audiencia. Esto fue lo que reveló que hay presencia de material biológico no procedente de la Tierra. Vi el video en TikTok. Sí, entonces dicen que hay ovnis, ¿no? Hay ovnis. Objetos voladores no identificados. Sí, y también debe haber seres. Sí, ahí han encontrado cuerpos, supuestamente han encontrado cuerpos biológicos que no proceden de la Tierra, que tienen otro material, otro compuesto orgánico. Interesante noticia, amigos oyentes. ¿Será cierto eso o no será cierto eso? ¿Será cierto eso? Bueno, cosas de la ciencia y también de los investigadores y los ufólogos. 7 de la mañana con 7. ¿Sabías que un peruano diseñó el sol de la bandera de Argentina y Uruguay? El artista orfebre, en este caso cusqueño Juan de Ríos Rivera Tupac Amaru, familiar directo de Tupac Amaru II, fue el diseñador del famoso sol incaico que aparece en las banderas de Argentina y Uruguay. ¿Lo sabías? ¿Lo sabías? No lo sabía. Ahora ya lo sabes. Ahora me estoy sorprendido y me siento sumamente orgulloso. Estoy hinchando el pecho. Claro. No, sí, claro, por supuesto. Vámonos con las noticias deportivas a las 7 de la mañana con 7 minutos.
Y es que Joao Grimaldo, el jugador de Sporting Cristal que está dando la hora en este momento y está pidiendo a gritos selección y el millonario valor de mercado tras renovar con Sporting Cristal hasta el 2025. El atacante de Sporting Cristal, Joao Grimaldo, extendió el contrato con la institución cervecera hasta 2025. Es un jugador que merece selección. Yo no soy hincha de Cristal, no hincho por ese equipo, pero hay que reconocerlo. Al César lo del César. Claro, lo bueno hay que resaltar siempre, ¿eh? Vamos con más titulares deportivos. André Carrillo, la culebra, amigos oyentes, y la impresionante cifra con la que supera a todos en la Liga Saudí. La cuenta oficial de la Liga de Arabia Saudita publicó una gráfica que refleja la habilidad y el buen nivel de la culebra desde que llegó a dicho país en el 2019. Viene desempeñando un papel muy importante André Carrillo en este equipo, en esta Liga de Arabia Saudita. Y quien se molestó fue Barcos en Alianza Lima, pues lo cuestionaron por la salida de Chicho Salas. Él manifestó, los jugadores se sacan solos, los técnicos también. Mira. Un poco molesto. Contundente, pero con un mensaje. Sí, así es. Y en el Mundial Femenino, España y Japón vencen y aseguran su pase a octavos. Las ibéricas derrotaron 5-0 a Zambina, mientras que las niponas superaron 2-0 a Costa Rica. Señores y señoras, por favor vean el Mundial Femenino, está interesante. Son partidos sumamente entretenidos. Importante el partido de actividad, como me dice nuestro amigo David Ortiz. Deporte de salud. Deporte de salud. Sí, deporte de salud. Claro. Deporte de salud. Y el área de deporte también. Claro, y hay que hacer mucho deporte, ¿eh? A jugar, a hacer deporte, actividad física, porque eso también ayuda a reconfortar al cuerpo y a levantarnos el ánimo de seguir día a día. 7 de la mañana con 10 minutos, estos fueron nuestros titulares. Volvemos después de una brevísima pausa con el desarrollo de la información. Pausa y volvemos. Nuevamente otro incendio el día de ayer. Nuevamente otro incendio el día de ayer. Se ha suscitado pues en los bajíos de la comunidad de Faco. Preocupante la situación que viene atravesando nuestros hermanos de Coyurqui y las comunidades. Así a simple vista debe haber más o menos 40-50 hectáreas de terreno de pasto de cobertura natural y también parte baja afectada también lo que es la plantación de pino, una parte. Más que todo, y todo lo que es el cerco que está en las vicuñas también está quemado. Lutupin Cachans en la provincia de Cotabaca, manan retuñamos como debe ser ya hasta ocupamos ahí con la de chuntagamnaspa, manan como antes nacho retuñamos ya millat que ahí. Pero mana chicheta, la estaba haciendo ni mira con pinche cana y mapaj mi cana ni espalda ni la cuico. Anje tiri controlan acción, anje tiri que son conchis manche hatun chari marik la kiko. Sapanca comunidad Balikuiman autores conata, seguramente sapan como no son tan autores en Chicona, che amigo en Chicona, sanción mis catas ciudad de Chinche y con acha rufachicha un piconacha canas en che todo este porque que canaya nicho daño moriqui de las tanches por sapan las tanches. Entonces, señor, yo creo que frente a esos problemas, ya nuestras autoridades provinciales de Titán ya deben tomar cartas en el asunto de denunciarlo. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Bolsas reutilizables de tela, papel o materiales reciclados. Una campaña de Radio Surfuy, la voz de todos. Reloj de campana, cadenita y de oro. Reloj de campana, cadenita y de oro. Tócame las horas para retirarme. Tócame las horas para retirarme. Ya es hora propicia para retirarme. Y es hora propicia para retirar a los lindos brazos de mi Radio Surfuy. Caminamos yaña, kutaj pampa feria, junio yo asunchis. El
distrito de Cotabambas está de aniversario. Cumple 427 años de creación política Corecol Quehuatanta. Chaimia Pariconca, segunda expoferia Cutajpa de julio, en el estadio de Cotabambas. Compra y venta de vacunos y ovinos. Gran remate al martillo de toros engordados. Jaturanti Camunapa, productos agropecuarios Blancas Canchis, gastronomía, platos típicos Gillo Mijuya Camunapa, quesos, yogures, manjares, derivados lácteos, Milma Puscas Cacaito con amanta artesanías y presentación de artistas. Invita y organiza la Subgerencia de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental de la Municipalidad Distrital de Cotabambas. Lucio Truyenque Molero, alcalde y regidores. Juntos podemos más. Gestión 2023-2026. ¡Feliz aniversario, Cotabambas! Andes, entre quebradas, cálidas, profundas, donde los ríos van cantando, danzando, donde las cunas son sueños de las flores, en las laderas verdes y hermosas, entre quebradas, cálidas, profundas, reina una linda flor moradita y blanca, con el corazoncito blanco y amarillo. Siete de la mañana con 16 minutos, amigos oyentes. Estamos en el informativo Huillarico y llegamos a toda la provincia de Cotabambas a través de Radio Poder Chasqui en Cotabambas. Nos escuchan en Coyurqui a través de Radio Guaira y también en Chumbivilca, Santo Tomás. Estamos a través de Radio La Grande y aquí en Chalhuahuacho y hasta donde llegan las ondas de Radio Surfuy, la voz de todos. Y bueno, amigos oyentes, estamos comentando que el día de ayer, Minera Las Bambas en coordinación con Sensico y realizaron sus compromisos como resultado de las mesas de diálogo, y ayer se hizo pues la entrega de certificados de albañilería en la comunidad de Pumamarca, donde hombres y mujeres capacitados y respaldados con un documento podrán asumir también responsabilidades en los espacios de trabajo que se les asigne, en este caso de albañilería. Y para ello, para dar mayores detalles, estamos con el gerente zonal Cusco, con el licenciado Mario Cuno Loaiza. Don Mario, ¿qué tal? Oportunidades que me da para poder dirigirme a la comunidad en general de la provincia de Apurímac y poder al tanto de las acciones que nosotros venimos realizando. Perfecto, licenciado Mario. El día de ayer se ha realizado en este caso la entrega de certificados a los participantes de, en este caso de la capacitación en albañilería. Si nos puede contar más o menos en qué consistió esta capacitación, cuántos días ha durado. Bueno, este curso que hemos desarrollado, el curso modular de albañilería, se ha desarrollado para 20 participantes que finalmente han logrado la certificación de albañil. Entonces, en este sentido, tanto la Minera Las Bambas como el Sensico vienen pues aportando por el desarrollo de las habilidades y capacidades de las comunidades, tanto de Apurímac, de Cusco y de Madre de Dios, que es el ámbito del cual influye la comunidad de Pumamarca. Si nos puede comentar cómo ha sido la participación, cuántas personas se inscribieron en esta capacitación de albañilería. Fueron 20 personas las que se inscribieron y finalmente lograron la certificación de albañil 15, en tanto que los demás, por diferentes razones, solamente lograron algunos módulos, ¿no? 3 de los 4 módulos técnicos que se ha desarrollado, pero sin embargo creemos que se ha cumplido con la
actividades y la función que tiene el CENSICO. Claro, ¿y nos podría mencionar cuáles son los módulos que se han llevado durante esta capacitación? Los módulos son 4 módulos técnicos y 3 módulos del área social. En el área técnica está básicamente lo que es levantamiento de muros, lo que es trabajo con mortero, tanto para pisos, para techos, trabajo con mortero para lo que viene a ser el tema de revestimiento, y asimismo también el trabajo con revestimiento con cerámicos. Prácticamente las actividades que comprende el perfil del albañil. Y asimismo, en el tema del área social se ha desarrollado lo que es desarrollo personal, seguridad y salud en el trabajo, lo que es el SOMA, y asimismo legislación laboral y seguridad social. Es todo esto que hemos desarrollado con ellos en este proceso de capacitación. Y bueno, ¿cuánto tiempo duró toda esta capacitación, licenciado Mario? Aproximadamente ha tenido una duración de 447 horas que se ha desarrollado en el lapso de 3 meses. Claro, y esto es muy importante, ¿no? De entregar ya los certificados y ellos ya están capacitados, porque se ha visto que, bueno, en este caso los participantes en estas capacitaciones hicieron tanto teoría y como práctica. Una de las características que tiene el CENSICO es el aprender haciendo. En primera instancia, el instructor es el que demuestra las actividades, las tareas, operaciones que se desarrollan, y a continuación es el aprendiz el que desarrolla estas mismas actividades con el material que el CENSICO pone a disposición. En este caso, no se ha desperdiciado este material y se ha construido ambientes para la posta de la comunidad de Pumamarca. Claro, hicieron creo un refaccionamiento, ¿no? De un local que estaba un poquito abandonado, pero ya con todo, digamos, lo aprendido, con toda la práctica, ya pudieron ponerlo al servicio ya prácticamente de centro de salud. Sí, así mismo, así está operativo ahora el ambiente en el que ellos han trabajado. Importante obra, importante capacitación también que se ha realizado a los beneficiarios de esta capacitaciones en albañilería. Y bueno, que estos certificados que tienen ellos es avalado y también pueden ya, digamos, insertarse en el mercado laboral. Evidentemente, el CENSICO es parte del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y como parte del Estado estamos preocupados en mejorar las habilidades y capacidades de la población. En este caso, conjuntamente con el Ministerio de Trabajo, ellos van a poder obtener su carnet REG, que va a poder también habilitarlos. Con el certificado ya están habilitados, pero con el carnet REG también va a permitir la habilitación y el reconocimiento de las empresas para que puedan contratarlos, ya no como peones, sino como realmente establece su capacitación, el perfil de su capacitación. Claro, y bueno, ellos, este carnet REC, más o menos, ¿cómo se adquiere o cómo es el proceso de obtenerlo? Nosotros tenemos la alianza estratégica con las gerencias regionales de trabajo y promoción del empleo, tanto del Cusco, de Apurímac y de Madre de Dios, que es nuestra zona de influencia, porque en realidad el CENSICO trabaja a nivel nacional. Claro. Entonces, con ellos ya hemos hecho las tratativas para que le brinde las facilidades a quienes presenten su certificación e inmediatamente les otorguen el carnet REG, que es el registro de construcción civil. Registro de construcción civil. Y bueno, licenciado Mario, coméntanos, ¿y cómo ha sido el acompañamiento, en este caso, digamos, entre CENSICO y las Bambas en la comunidad? ¿Cómo se ha desarrollado las coordinaciones para brindar estas capacitaciones en albañilería allá en la comunidad de Pumamarca? Bien, el trabajo que nosotros desarrollamos es, en primera instancia, asignar los instructores
especializados en el tema para que ellos puedan desarrollar conjuntamente con los materiales que se les ha alcanzado. Porque en realidad el participante no pone ningún material, sino es el CENCICO el que pone todos los materiales para que puedan desarrollar las actividades de manera práctica, ¿sí? Y ellos puedan operar. Frente a esto se ha tenido también la participación de la supervisión permanente de parte del CENCICO para que estas actividades desarrolladas en los talleres sean pues desarrollados de acuerdo a los programas curriculares. Claro, y esto ha sido financiado, ¿no?, por Minera Las Bambas. Así es, ellos son los que han financiado esta actividad. Claro, importante, bueno, en este caso, importante labor que realizaron tanto Minera Las Bambas en realizar el financiamiento, CENCICO en brindar la capacitación para que se formen pues nuevos, en este caso, maestros de obra o albañiles y puedan buscar oportunidades laborales en el mercado. Bueno, tanto en este caso en todo el país, ¿no?, porque es válido, pero sin embargo de repente también puedan insertarse en algunos empleos cercanos a su comunidad en el distrito de Chalhuahuacho o en toda la provincia de Cotabambas. Muy bien, licenciado Mario, ¿algo más de repente para finalizar la entrevista? Sí, nosotros en la gestión anterior de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho habíamos firmado un convenio marco con la intención de poder capacitar a los jóvenes del distrito de Chalhuahuacho y de los distritos aledaños como Jaquira, ¿cómo se llama?, Tambobamba, y de todo lo que comprende el área donde está la influencia de la zona minera, para poder capacitarlos. Esa ha sido la razón por la que hemos firmado el convenio marco. Estamos tratando de tocar las puertas de la actual gestión para que ese convenio marco se convierta en convenios específicos y de esa manera nosotros poder capacitar la mano de obra de esa zona. Nosotros contamos en Apurímac con el Centro de Formación de Apurímac, a través del cual nosotros vamos a desarrollar estas actividades, todos los cursos que se van a generar. Entonces, estamos tras de ello y ojalá pues esta nueva gestión pueda tener la misma intención política de la gestión anterior y poder mejorar las habilidades y las capacidades de la mano de obra, que como se sabe, la actividad minera requiere fundamentalmente de la actividad de construcción para poder desarrollarse. Y asimismo también aprovechar la oportunidad que usted me brinda para poder invitar a todos los jóvenes que hayan concluido su quinto de secundaria para poder participar en el examen de admisión en la escuela superior que tiene el CENCICO. En este caso, la escuela superior funciona en el Cusco. Y está ofertando las carreras de diseño de interiores, la carrera de edificaciones y la carrera de topografía y geodesia. El concurso de admisión se va a desarrollar este 5 de agosto a las 8 de la mañana en las instalaciones de la Gerencia Zonal Cusco. Perfecto, licenciado Mario. Gracias por la información brindada aquí al Informativo Villaricui. Que tenga buenos días. Muchas gracias. Le agradezco muchísimo haberme dado la oportunidad de dirigirme a la población apurimeña. Perfecto, gracias. Hasta otra oportunidad. Siete de la mañana con 28 minutos, amigos oyentes. Ahí estuvo el licenciado Mario Cuno, él es gerente zonal de Cusco. Bueno, como indica de que esto pues se ha realizado gracias a todo el financiamiento de la empresa minera Las Bambas para que el CENCICO capacite a 20 jóvenes, bueno, en este caso 20 personas de la comunidad de Pumamarca en albañilería, donde recibieron más de 400 horas de aprendizaje y ahora ellos ya tienen el certificado de albañilerías, de albañiles, para que puedan insertarse de repente en algunas obras, en algunas instituciones para brindar el servicio de albañilería. Y ahí también hubieron presencia de las señoras, de las señoras que también estuvieron interesadas en participar y formarse y capacitarse en albañilería, y ellas también orgullosas ayer recibieron su certificado para poder
ya de repente emprender algún trabajo o buscar alguna oportunidad laboral y de esta manera también generar, amigos oyentes, el empleo. Esto obedece, amigos oyentes, a los compromisos asumidos en las mesas de diálogo entre la empresa minera Las Bambas y la comunidad de Pumamarca. 7 de la mañana con 29 minutos, amigos oyentes, estamos en el informativo Huillaricu y nos vamos hasta las 8:30 de la mañana con toda la información del ámbito local, nacional, regional e internacional y también en las notas deportivas. Siete de la mañana con 31 minutos, amigos oyentes, estamos en el informativo Huillaricu y nos vamos hasta el distrito de Coyurqui para contactarnos con Nicolás Gabriel. Él es relacionista público de la Municipalidad Distrital de Coyurqui. Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Huillaricu. Muy buenos días, hermano de Radio Surfui. Buenos días a toda la provincia de Cotabambas y como ya de costumbre, todos los días jueves reportando desde Coyurqui todo el acontecer de nuestro distrito de Coyurqui. Bueno, te venimos trabajando a esta hora de la mañana también. Ya la municipalidad tiene diferentes actividades desde todo el mes de julio para conmemorar los 202 años de la independencia de nuestra patria. Así es que el día de ayer nomás hemos recibido ya bastantes visitantes. Empezó el campeonato, el primer día del campeonato de gallos a navaja, que donde se ha visto la presencia ya de muchos visitantes de otras regiones. Ya se han jugado 48 galpones y el día de hoy se está definiéndose en las finales. Esperemos que se lleve el premio, el mejor galpón que haya venido a participar. Más de 50.000 soles en premios a repartir para los diferentes participantes. Hoy día tenemos también otras actividades, un desfile también en la parte alta, en el centro poblado de Ñahuinlla. No es el Consejo Menor de nuestro distrito de Coyurqui. Tenemos un desfile el día de hoy en la parte alta, en el centro poblado de Ñahuinlla, donde también se va a ir a participar con muchas delegaciones. Tenemos hoy día 27 la recepción de la banda típica y el concurso de antorchas a cargo de las diferentes instituciones. También tenemos la iluminación del Cerro Pantipata, así es que el día de hoy también tenemos muchas actividades. Sí, muy bien, Nicolás, importante actividad que van a realizar y por Fiestas Patrias también me imagino que se hizo las invitaciones a las instituciones públicas, privadas también para que participen de las Fiestas Patrias. Sí, efectivamente, semanas antes se han hecho las invitaciones respectivas a diferentes instituciones, no solo de nuestro distrito de Coyurqui, sino de la provincia de Cotabambas. Se han cursado oficios. Queremos la asistencia también de todas las instituciones que nos han, aparte de ser oficiados, también siempre han venido participando por iniciativa propia y este año no sea la excepción, ¿no? El día de ayer también quiero recordarles que desde la gestión 2023-2026 se viene realizando muchas inauguraciones de obras que han quedado también en continuidad. El día de ayer se ha inaugurado el cementerio municipal de nuestro distrito de Coyurqui,
se ha dado también el inicio a una obra importante para un sector de vecinos de nuestro distrito, de la zona urbana de Coyurqui, del sector de Belén y Agustino de nuestro distrito, ¿no? Y así se ha venido inaugurando muchas obras también, el salón comunal, salón multiusos de la comunidad de Faco. También se ha entregado ya el mantenimiento del mercado de abastos de nuestro distrito para el beneficio de las señoras quienes expenden ahí en sus puestos y para todos los usuarios que van a poder visitar nuestro mercado de abastos. Queremos también recordarles a nuestros amigos en general, visitantes de todo lugar, que están pensando venir a Coyurqui, vengan con la tranquilidad del caso. La carretera desde Cotabambas hasta Coyurqui se está haciendo un mantenimiento gracias a la gestión del profesor Fritz Valencia Bárcena, alcalde de nuestro distrito de Coyurqui, en convenio con la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tamobamba, con el ingeniero Dante Contreras. Desde acá también queremos saludar el apoyo a este mantenimiento y vengan con esa tranquilidad. Pueden venir con un auto pequeño, en familia, con las precauciones del caso. Así es que el día de mañana también tenemos importantes actividades, para lo cual invitamos a todos nuevamente el gran desfile cívico escolar de las diferentes de nuestro distrito de Coyurqui. Va a haber concurso de bandas escolares, luego tenemos una actuación central, la sesión solemne, una tarde deportiva, tenemos luego la recepción de la banda típica, donde oficialmente empieza el Jaguar Fiesta. El día de hoy, es la recepción a la banda típica el día de hoy, y ahí es donde oficialmente empieza el Jaguar Fiesta, ¿no? Mañana la sesión solemne, tarde deportiva y la entrada al Toril, para luego tener una bonita tarde taurina el día 29 a cargo del profesor Fritz Valencia Bárcena, alcalde de nuestro distrito y del Consejo Municipal. Tenemos también el día 30, después de la corrida, tenemos una bonita presentación de artistas de renombre nacional en horas de la tarde, después de la tarde taurina, y luego tenemos el 30, otra tarde espectacular taurina a cargo del subprefecto de nuestro distrito de Coyurqui, el profesor Aquilino Guamán Jarata, y también la clausura de la Escuela de Toreros Jaguar Fiesta, o la Escuela Taurina Jaguar Fiesta de la Municipalidad Distrital de Coyurqui. El día 31 estamos despidiendo a nuestros visitantes de la banda y con el gran Cater Party. Perfecto, Nicolás. Importantes actividades que van a realizar allá en el distrito de Coyurqui, y también hay corridas, va a haber también, en este caso, concurrencia de personas para poder ver estas actividades culturales. Y bueno, el día de ayer también, amigos, en este caso, Nicolás, realizaron también la limpieza de las principales calles del distrito, que también es muy importante para dar una buena imagen y también cuidar el medio ambiente. Por lo cual también de repente se podría hacer el llamado a todos los participantes que van a estar en estas actividades para que puedan igual también mantenerla, en este caso el distrito, limpio y saludable. Sí, efectivamente, se me pasó el día de ayer, se ha hecho una faena general impulsada por la municipalidad, todos los trabajadores en general, empezando desde el gerente municipal, gerentes de línea, hasta el último trabajador, han salido con sus escobas, con sus bolsas plásticas para recoger la basura. Los carros de las unidades de la municipalidad en simultáneo han ido recogiendo toda la basura de nuestro pueblo, y hemos invitado días antes, semanas antes, a toda la población en general. Desde acá queremos invitar nuevamente a que se sumen siempre la población en esta acción cívica. Constantemente debemos mantener limpio y recibir a nuestros visitantes de esta manera, demostrar que Coyurqui es un pueblo también limpio, ordenado, y ese trabajo lo tenemos todos, toda la población en general, ¿no? La sociedad civil tenemos que ir participando también. Así que hemos estado invitando a muchas autoridades, a los vecinos. Todavía estamos a tiempo de que puedan limpiar algunas calles, arreglar sus fachadas, sus frentes, sus veredas. Entonces, hermanos, también desde la Gerencia de Desarrollo Económico se ha ido llevando reuniones con comerciantes que van a expender estos días de fiestas diferentes, alimentos, bebidas, todo lo que se pueda generar, que pueda generar un movimiento económico. La Gerencia de Desarrollo Económico ha ido organizándolos, así es que hay que llevar estos días de manera ordenada, bonita, no para el beneficio, el placer de nuestros visitantes, y se puedan ir satisfechos de nuestro distrito de Coyurqui. Alisten, siempre hemos dicho desde la municipalidad, ya están llegando muchos visitantes, alisten sus restaurantes, sus hoteles, las personas que quieran emprender también algún otro negocio, o estos días
un hospedaje, una casa hospedaje también pueden hacer, los restaurantes, ya está todo, y desde la municipalidad se está dando el soporte también a toda la población en general. Perfecto, Nicolás. Importante actividad, importante trabajo que viene realizando la Municipalidad Distrital de Coyhaique, y también en este caso, para fomentar el desarrollo y el progreso también de su gente y su población. ¿Algo más de repente, Nicolás, para el informativo Willaricui? Sí, solo para terminar ya, invitar nuevamente a nombre del profesor Frito Valencia Bárcena, alcalde de nuestro distrito de Coyhaique, a nombre de todos los regidores y de la gestión 2023-2026, visiten Coyhaique, visiten a este Yaguar Fiesta después de mucho tiempo, después de años de pandemia, donde se está impulsando nuevamente el Yaguar Fiesta en nuestro distrito de Coyhaique. Vengan, están a tiempo todavía, tenemos bonitos días de fiesta y los vamos a recibir con los brazos abiertos acá en Coyhaique. Muchas gracias, un abrazo a hermanos de Surfui y a toda la provincia de Cotabambas. Perfecto, Nicolás, gracias, buenos días, hasta una próxima oportunidad. Gracias, buenos días. Buenos días. Bien, amigos, ahí estuvo toda la información desde la Municipalidad Distrital de Coyhaique. Ahí estuvo nuestro gran amigo para que nos brinde toda la información, Nicolás Gabriel, toda la información de lo que viene realizando la Municipalidad Distrital de Coyhaique. 7 de la mañana con 40 minutos, amigos oyentes, estamos en el informativo Willaricui. Y bueno, compartimos con todos ustedes la información del ámbito local, nacional, regional, internacional. Y bueno, comentarles, ¿no?, que el día de ayer Minera Las Bambas, en cumplimiento de sus compromisos de las mesas de diálogo entre la empresa y la comunidad de Pumamarca, los resultados, amigos oyentes, ayer se hicieron concretos, ¿no? Se concretizaron al entregar los certificados de albañilería en la comunidad de Pumamarca a los que se participaron de este curso de capacitación, donde aprendieron pues bastante en lo que se refiere en el tema de construcción. Participaron hombres, también mujeres, hubo la presencia de señoras, damas, quienes ellas también siguen sus sueños de, bueno, pues amigos oyentes, de ser las constructoras de su comunidad, de su localidad, de la provincia y del país, ¿no? Y bueno, ellos fueron capacitados con más de 400 horas, y también este certificado respalda, pues amigos oyentes, para que puedan asumir responsabilidades en los espacios de trabajo que se les encargue, y bueno, la oportunidad que pueda haber en cualquier lugar de nuestro distrito, de nuestra provincia y también de nuestro país. 7 de la mañana con 42, vamos al desarrollo de la información, amigos oyentes, en el informativo Willaricui. Para comentarles, el Ministerio de Vivienda y el Gobierno Regional de Apurímac desarrollaron con éxito la reunión de la Mesa de Trabajo Regional, Brigada de Impulso y Destrave Proyectos, con el objetivo de avanzar en el cierre de brechas y mejorar el acceso del servicio de agua y desagüe en las 7 provincias apurimeñas. Y bueno, amigos oyentes, con la presencia de todo el equipo técnico del Ministerio de Vivienda, y en este caso también de la ministra Jania Pérez de Cuéllar, el gobernador regional Percy Godoy Medina aperturó pues la reunión de trabajo en la que participaron alcaldes provinciales y distritales de Apurímac, a fin de trabajar de la mano en la ejecución de proyectos de agua, saneamiento básico y vivienda próximos a incorporarse al plan de Punche Perú 2. Entonces, este proyecto Punche Perú 2 se estarían incorporando, bueno, algunos proyectos que serían proyectos de agua, saneamiento básico y vivienda. Y bueno, durante el encuentro se dio a conocer que dicho sector ha identificado 308 proyectos en cartera por más de 1.948 millones de soles, de los cuales 31 son de saneamiento urbano, 213 de saneamiento rural y 64 de mejoramiento de barrios, en el marco de las gestiones emprendidas por el mandatario regional ante el Ministerio de Vivienda, en coordinación con los gobiernos locales. También en la jornada se hizo la entrega de convenios marco de cooperación interinstitucional a 47 municipalidades distritales de Apurímac, que permitirán el financiamiento de la adquisición de insumos
insumos, en este caso de cloración, para sus sistemas de agua potable en las zonas rurales, en beneficio de ¿cuánto? De 126.000 habitantes de 562 centros poblados de Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Chincheros y Grau, accediendo a agua segura y de calidad en sus localidades. Así es que, amigos oyentes, ahí está toda la cartera de proyectos que se va a incorporar, lo que es Punche Perú 2, proyectos de agua y saneamiento. 7 de la mañana con 44 minutos, vamos con más información en el ámbito regional y, bueno, en este caso, gestión del gobernador Percy Godoy ejecutó 33.3% de presupuesto de inversiones a 7 meses de 2023, según el portal de transparencia del Ministerio de Educación, del Ministerio de Economía y Finanzas. El gobierno regional de Apurímac presenta una ejecución de gasto en su presupuesto de inversiones de 33.3%, esto en proyectos a 7 meses de 2023. En la delantera de los gobiernos regionales se encuentra Junín con 42.3%, seguido por Arequipa con 36.6%, Ayacucho con 34.8%, Tumbes con 34% y Apurímac con 33.3%, mientras que en la cola están los gobiernos regionales de Tacna, Huánuco, Callao y Ancash. Bueno, Tacna tiene invertido hasta el momento un 18% de su presupuesto, Huánuco con un 15%, el Callao, la provincia constitucional, 14.3% y Ancash cierra la tabla, amigos oyentes, con 10% de inversión. Bueno, así tenemos, amigos oyentes, de los 370.982.049 soles asignados al pliego, 442 para ejecución de los proyectos de inversión en el presente año fiscal. A la fecha registra un gasto de 123.702.108 soles. Y la Corte Superior de Justicia de Apurímac, a través del cuarto juzgado de investigación preparatoria de Abancay, dirigido por el magistrado Álvaro Villalobos Espinosa, dictó 9 meses de prisión preventiva a 2 efectivos policiales. ¿Por qué? Por pedir dinero y ropa a comerciante en la vía Abancay-Andahuaylas. Es lo que viene sucediendo en nuestro país y la Corte Superior de Justicia hizo su papel a lo que respecta en tema de justicia y, bueno, a través del cuarto juzgado de investigación preparatoria dictó 9 meses de prisión preventiva a 2 efectivos policiales por pedir dinero y ropa a comerciante en la vía Abancay-Andahuaylas. Y bueno, en una audiencia realizada el día domingo, el Ministerio Público acusó a los 2 efectivos policiales del Destacamento de Protección de Carreteras de Andahuaylas para, en este caso, de pedir la suma de 2.000 soles a una comerciante que trasladaba ropa americana. Según la declaración de los comerciantes, fueron intervenidos por los efectivos policiales, Policía Nacional del Perú, Suboficial 1, Edison Herrera Espejo, de 34 años, y Policía Nacional del Perú, Suboficial Edu Yorguino Chipana Choque, de 31 años, asignados a despracar a 15 minutos de la ciudad de Andahuaylas. Y bueno, al momento de la intervención del vehículo carguero, al advertir presunta mercadería de contrabando, solicitaron la suma de 2.000 soles, pero los ocupantes reunieron 1.000 soles, entregando a los efectivos policiales. Sin embargo, los policías solicitaron la entrega de 4 fardos de ropa y, ante la insistencia de los efectivos policiales, entregaron solo un fardo de ropa. El fiscal adjunto provincial Rommel Pumaya Mamani acusó a los efectivos policiales por el delito de cohecho, señalando que los efectivos policiales solicitaron dinero a los ocupantes del vehículo carguero para obtener un beneficio propio. Además, omitieron funciones. Ahí está la labor, en este caso de la Corte Superior de Justicia, a través del cuarto juzgado,
que ha dirigido, pues amigos oyentes, que ha dictado 9 meses de prisión preventiva contra estos dos malos efectivos policiales, porque hacen quedar mal a la Policía Nacional del Perú, amigos oyentes. Lamentable, a veces estos tipos de personajes manchan y el nombre de la Policía Nacional del Perú. Bueno, sin embargo, tenemos también buenos efectivos policiales y hay que felicitar a los policiales que son, pues, que actúan de manera transparente y de acuerdo a ley. Pero sin embargo, al contrario, siempre hay las ovejas negras o, bueno, algunos policías que hacen quedar mal a la institución. Lamentable. 7 de la mañana con 49 minutos. Vamos con más información. Y una pasajera del bus de la empresa Brede falleció, al parecer, producto de un infarto en pleno viaje de Cusco hacia Abancay. Bueno, la mujer de 38 años de edad llegó cadáver a la ciudad de Abancay, por lo que los responsables del vehículo informaron a las autoridades a fin de que realicen las diligencias correspondientes. Lamentable, amigos oyentes, que haya esta noticia que compartimos el día de hoy con ustedes, ¿no? Una pasajera del bus de la empresa Brede falleció, al parecer, producto de un infarto en pleno viaje que se dirigía desde Cusco hacia Abancay. Y bueno, el bus habría partido a las 6 de la mañana del día martes 25 de julio y este hecho se habría suscitado al promediar las 10:30 de la mañana, cuando la unidad arribaba a la ciudad de Abancay. A causa de esta muerte, la unidad vehicular quedó varada por varias horas en la localidad de Tamburco, sector del Parral, donde se realizaron las diligencias para esclarecer las causas de la muerte de la pasajera. La información sobre este incidente aún se maneja con bastante hermetismo, en bastante reserva, porque se viene realizando las investigaciones respectivas, ¿no? Y bueno, al parecer dicen que la señora habría fallecido producto de un infarto en pleno viaje de Cusco hacia Abancay. Lamentable noticia, amigos oyentes, que compartimos el día de hoy con ustedes. Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Y si alguien de repente pues sufre de algún mal o del corazón, algo así, hay que siempre informar, de repente al conductor y decir: mira, yo sufro de esto, si de repente por ahí tienen algún médico, o si me siento mal, por favor, me puedan atender, ¿no? Bueno. 7 de la mañana con 51 minutos, amigos oyentes, estamos en el informativo Huillarico y para compartir con ustedes la información de lo que viene aconteciendo en nuestra provincia, en nuestro distrito y también en nuestro país. Vamos con información en el ámbito regional para compartir con todos ustedes, amigos oyentes, a esta hora de la mañana, 7 con 51, y nos vamos, ¿hasta qué parte nos vamos con la información? Y bueno, amigos oyentes, vamos a compartir con ustedes las fiestas patrias en Ayacucho. Espera recibir más de 10.000 turistas durante el feriado largo. Ayacucho, amigos oyentes, se prepara para recibir alrededor de 10.000 turistas durante el fin de semana largo por fiestas patrias. Así lo ha informado el titular de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, Luis Ledesma Estrada. Entre los principales atractivos turísticos que tiene Ayacucho es visitar la figura del cenote de Chapalla en la localidad de Carampa, que pertenece al distrito de Alcamenca en la provincia Víctor Fajardo. Además están las aguas turquesas del Milpu, que se sitúa en la misma jurisdicción. El funcionario también explicó que el evento más importante a desarrollarse en el mes patrio es el Vilcas Raimi 2023, el cual tendrá lugar en la provincia de Vilcas, Huamán, cuyo día central será el próximo 28 de julio. Justamente en las fiestas de patria también se realiza esta escenificación del Vilcas, en este caso Vilcas Raimi 2023. Y bueno, ahí hay pues también un poco de dinamizar la economía. Están ahí los actores y muchas personas que van a ser espectadores de esta gran de este gran Raimi, Vilcas Raimi 2023. Y por su parte también, amigos oyentes, en este caso ha manifestado el director regional de Comercio Exterior y Turismo, Luis Ledesma Estrada, indicó que la cueva de Piquimachay, el complejo arqueológico Huari y la Pampa de Ayacucho son otros de los atractivos que buscan albergar a los visitantes que arribarán a la ciudad de Huamanga.
Agregó también que por estas fechas los museos también permanecerán abiertos para que los asistentes puedan conocer más de la historia y cultura ayacuchana. Ahí está promoviendo Ayacucho para recibir a más de 10,000 turistas en el feriado largo. Importante actividad que realiza pues esta región. Y bueno, vamos con más información, amigos oyentes, aquí en el informativo Huillaricuy. ¿Y qué está pasando? Hay muchas regiones que están promoviendo el turismo en este feriado largo. Lo propio es Arequipa. El Valle de Colca proyecta recibir ¿cuántos? 7,000 turistas durante fiestas patrias. Del 27 al 31 de julio se desarrollarán ferias artesanales y gastronómicas. En este feriado largo por fiestas patrias, el Valle de Colca en Arequipa estima recibir unos 7,000 turistas entre nacionales y extranjeros, quienes disfrutarán de la variada programación preparada para la ocasión. El presidente del directorio de Autocolca, Alfonso Mamani Quispe, invitó a la población a visitar Colca y, bueno, desde ahí festejar desde el espacio natural y ancestral las fiestas patrias. También el alcalde de la provincia de Caylloma dijo que en estos días se espera mayor presencia de turistas nacionales, quienes aprovechan el feriado largo para conocer el país y escogen el Valle de Colca como destino turístico. Ahí está la promoción, la difusión de la invitación para que los turistas nacionales puedan visitar y conocer nuevas regiones, nuevos destinos de nuestro querido Perú. Y bueno, vamos con otra información, amigos oyentes. Establecimientos de salud de Junín se declaran en alerta amarilla por fiestas patrias para garantizar atención inmediata durante el feriado largo. Y bueno, con el objetivo de brindar una atención inmediata a la población en los servicios de salud por fiestas patrias, la Dirección Regional de Salud Diresa Junín declaró en alerta amarilla los establecimientos de salud correspondientes a las redes y hospitales del departamento de Junín. La medida entró en vigencia desde las 00 horas desde el día martes 25 de julio y regirá hasta las 00 horas del lunes 31 de julio de 2023. El propósito de esta declaratoria es reducir riesgos y el control de emergencias durante el feriado largo. La alerta amarilla busca adoptar medidas que permitan salvaguardar la integridad física de las personas y la población en general durante el feriado largo, debido a los riesgos que se puede presentar como intoxicación alimentaria, enfermedades gastrointestinales, infecciones respiratorias agudas, incendios, mal de altura, accidente de tránsito masivo, dengue, malaria, COVID-19 y otros, producto por la afluencia de visitantes y la circulación de personas, afirmó Giovanna López Guaita, directora de Gestión de Riesgo de Desastres y Defensa Nacional de la Diresa de Junín. 7 de la mañana con 56 minutos, Chinchillico aquí nos dice, vamos a una brevísima pausa, a un respiro y volvemos con más información aquí en el informativo Huillaricuy. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido y ahorita vemos en la Plaza de Armas de Zamboanga cantidad Habla desde Coyurqui, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfuy. Sí, exactamente a las 5 de la tarde con 58 minutos aproximadamente. John Cruz de acá del sitio de Akira sobre el sismo. Acá en nuestra Cotabamba casi no estamos acostumbrados a Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Aguayté saliendo hacia la calle, han salido. Huillaricuy. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfuy, la voz de todos. Nuevamente otro incendio el día de ayer se ha suscitado pues en los bajíos de la comunidad de Faco. Preocupante la situación que viene atravesando nuestros hermanos de Coyurqui y las comunidades. Así a simple vista debe haber más o menos 40, 50 hectáreas de terreno de pasto de cobertura natural y también parte baja afectada también lo que es la plantación de pino, una parte. Más que todo, y todo lo que es el cerco que está en las vicuñas también está quemado. Lutupin Cachans Baiji,
en la provincia de Cotabambas. Y más cuidan yo tuchacuna, sapuchacuna, machaclachacuna, y más pichinguya jugaño, caj pasto, pues lo paron checa, manan retuñamuñacho como debe ser ya hasta ocupamos ahí cura pomina, y chuntagamanaspa, manan como antes nacho retuñamos ya milak que va aquí. Pero mana chicheta, la estamos haciendo ni mira con pinche cana y mapaj mi cana ni spalata. No hay con la está igual que da camina con cupacha y mapaj kan hatishan pospolota. Pai pa un este y chat cana y mapaj mi cana ni spalata ni na cuico. Anje tiri controla na que anje tiri que son conch manche hatun chari marikla kiko. Sapanca comunidad Balikuiman autodesconata. Seguramente Sapan comunidad kan autodesconata. Che amigo chicona, sanción mis patas ciudad de Chinche y con achado fascismo y con achaca canacen che todo este porque que canaya nicho daño riquillo ya tanjes por Sapan ya tanjes. Entonces, señor, yo creo que frente a esos problemas, ya nuestras autoridades provinciales de Titán ya deben tomar cartas en el asunto de denunciarlo. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Ocho de la mañana, 8 en punto, amigos oyentes, 8 en punto de la mañana. Estamos en el informativo Huillaricuy y hora de tocar las notas deportivas, y para ello también nos vamos a contactar con nuestro gran amigo y compañero de labores, Gonzalo Huirse, para que nos dé toda la información del ámbito deportivo, ¿eh? Y bueno, más adelante se vienen también las noticias, en este caso los diarios de circulación nacional, regional y local que traen en sus portadas. Hoy ya estamos en contacto con Gonzalo Huirse, nuestro compañero de labores, para que nos dé toda la información del ámbito deportivo. Pero antes, Chinchilico me dice, por favor, ponemos nuestra cuñita de Huillaricuy, de Surfo y Deportes. En Huillaricuy, Surfo y Deportes. 8 de la mañana con 1 minuto. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo amaneciste hoy día? Ya de repente corriendo allá en la ciudad de Abancay. ¿Cómo estás con los ánimos? Buenos días a todos los oyentes del informativo Huillaricuy. Estamos despiertos ya aproximadamente desde las 5:30 de la mañana. Hemos salido a hacer un poco de deporte. Tú sabes que siempre es bueno pues hacer deporte para tener el organismo en perfectas condiciones. Hemos amanecido hoy con un poquito de frío, así que le recomiendo a las personas que se puedan abrigar, que no se descuiden, cuiden su salud. Bueno, nuestra compañera Lisa Líbal está un poquito afónica, entonces hoy día no nos va a poder estar acompañando con las portadas, ¿no? Ya le he dicho que se abrigue, que se ponga una chalinita por ahí para que se pueda recuperar pronto y la tengamos nuevamente con nosotros aquí en el informativo Huillaricuy. Bueno, Hernán, vamos inmediatamente con lo que son las noticias deportivas, lo que le interesa a la gente, y vamos a empezar con lo que es la Copa Perú, la etapa departamental de Apurímac, la primera fase en lo que es los partidos de ida. ¿Por qué? Porque se van a estar enfrentando este domingo 30 de julio en el Estadio Héroes del Cenepa Uripa a las 3 de la tarde. ¿Quién? Municipal de Miraflores contra el Andahuaylas Fútbol Club. Se enfrentan estos equipos, y también en el estadio Los Chancas el sábado 29 de julio se enfrentan el Argama Fútbol Club versus el Defensor Uripa. Eso es en el grupo A, los partidos de ida de la primera fase. Vamos con el grupo B. ¿Quiénes están en el grupo B? El Fútbol Club Municipal de Chalhuahuacho se enfrenta el domingo 30 de julio también. Se va a estar enfrentando al Club Deportivo Sulfubamba. Esto en el Estadio Molinopampa. Ojo, en el Estadio Molinopampa se van a estar enfrentando el Municipal de Chalhuahuacho contra el Club Deportivo Sulfubamba a las 2 de la tarde. Y el domingo 30 de julio también se estará enfrentando en el Estadio Alejandro del Carpio el Club Deportivo Municipal de Grau contra el Fútbol Club Municipal
de Cotabambas. Y vámonos con el grupo C de esta etapa departamental de Apurímac, en la primera fase en los partidos de ida. El domingo 30 de julio a las 3 de la tarde en el estadio Urubamba se enfrenta Patrón Santiago versus el Club Deportivo Municipal de Antabamba. Y también a la misma hora en el estadio municipal se enfrentan ¿quiénes? Halcones del Oro contra el Club Cultural de Luichupata. Esos son los partidos programados para este sábado y domingo 29 y 30 de julio en la etapa departamental Apurímac de la Copa Perú. Estos son los partidos de ida de la primera fase. Así que tenemos fútbol macho este fin de semana para todos ustedes. Vámonos también inmediato con las noticias en el ámbito local. ¿Qué está pasando con Alianza Lima? Se prepara ya para su próximo partido por la Liga 1 del 2023. Esto tras el empate pues que tuvo contra Universitario de Deportes. La directiva de Alianza Lima definió ya que Guillermo Salas no siga al mando del primer equipo. Ante ello, Nixon Perea, director técnico de la reserva, asumirá el cargo de entrenador de manera interina y buscará que los blanquiazules sigan peleando el primer lugar del torneo Clausura. Chicho no se ha ido en muy buenas condiciones, digamos, ¿no? ¿Qué han dicho ellos? El club íntimo publicó un comunicado donde confirma la salida pues de Guillermo Salas, a quien le agradecen su aporte tanto en su etapa como jugador y también como director técnico. ¿Cuándo es el próximo partido de Alianza Lima? Alianza Lima va a estar visitando a César Vallejo por la fecha 6 del Clausura este sábado 29 de julio en la ciudad de Trujillo, así que están todos invitados, ¿no? A las 8:30 de la noche se enfrentan estos dos equipos. Me comentan por ahí, Hernán, que Chicho Salas pues quería salir a dar una conferencia de prensa para explicar un poco su situación, pero el club blanquiazul no dejó que dé esta conferencia de prensa. ¿Por qué será? ¿En qué condiciones habrá ido el Chicho Salas? No se sabe, pero bueno, Guillermo Salas también ha salido a responder, por otro lado, a Brian Reina, tras las polémicas declaraciones que tuvo el futbolista, ¿no? Él había dejado un contundente mensaje a Guillermo Salas, sin embargo, el exdirector técnico de Alianza le respondió sin rodeos al atacante blanquiazul. Bueno, hace poco, pues, él lanzó una dura crítica por no haber sido colocado como titular ante el partido de Sport Boys. Él dijo: no desconfío de Brian, pero pienso que no manejó bien el tema. Previo al partido del Sport Boys estaba con molestias. Él se comunicó con el área diciendo que no podía entrenar porque tenía molestias. Yo tomé la decisión de que él no participara desde el inicio. Hablé con él y me reconoció que estaba molesto. Le expliqué bien lo que sucedió, expresó el Chicho Salas, ¿no? Bueno, esto en base a las declaraciones que dijo, donde Brian Reina pues dijo que estaba bien, que se había hecho una resonancia y que él quería jugar, ¿no? Pero sin embargo, el Chicho Salas no lo había puesto en este encuentro. Hay dimes y diretes en el cuadro blanquiazul, las cosas no están muy bien, están ahí sufriendo algún tipo de crisis los aliancistas, ojalá se repongan para que puedan remontar en la tabla, porque se están alejando del primer lugar. Entre otras noticias, el Universitario de Deportes presentó su camiseta conmemorativa por los 99 años. Universitario de Deportes pues tomó por sorpresa a miles de aficionados merengues tras presentar su indumentaria, unas camisetas bastante simpáticas por lo que son los 99 años que estaría cumpliendo pues el equipo merengue, y en una de las camisetas tiene un imperdible en el escudo de la U, ¿no? ¿Por qué? Dirán, ¿por qué? Muchas personas se han preguntado por qué tiene este imperdible, pero no es que lo tenga en duro el imperdible, lo tiene estampado, ¿no? Pero ¿por qué lo tiene? Antiguamente, Hernán, te comento, al inicio de la historia de la U, sostenían pues el escudo de la U con este imperdible, ¿no? Es por eso que han querido representar en estos 99 años parte de la historia de Universitario de Deportes, ¿no? Es un diseño bastante vintage, digamos, bastante a la antigua, son camisetas de manga larga, y si ustedes la quieren obtener, pues ya están a la venta, así es. Y bueno, vamos inmediatamente también con lo que es la tabla del acumulado. Alianza Lima, ojo, en la tabla del acumulado está en primer puesto con 50 puntos, le sigue Sporting Cristal con 46 y Universitario con 45 puntos. Esto en lo que es la tabla de acumulado, no es la tabla general, porque en la tabla general Alianza Lima está
no está en el primero, ni en el segundo, ni en el tercero. Hay una disputa ahí entre Universitario de Deportes, entre Sporting Cristal y entre el Melgar de Arequipa, que son los equipos ahorita que están peleando la punta, ¿no? Para ver quién se hace del torneo clausura para poder enfrentar a Alianza Lima, que es el ganador del torneo Apertura, y puedan sacar al campeón nacional. Les digo inmediatamente cuál es la fecha número 6 para esta semana. Lo que es la fecha número 6, empezamos con el partido de hoy, jueves 27 de julio, que se enfrenta ¿quién? El Sporting Cristal versus el Binacional a las 3 de la tarde. Ojo, a las 3 de la tarde tenemos partido. También el viernes 28 de julio, Cusco Fútbol Club se enfrenta a la Academia Cantolao a las 3:30 de la tarde. El sábado 29 de julio, el UTC versus Unión Comercio y César Vallejo versus Alianza Lima. El domingo 30 de julio se enfrenta el Atlético Grau versus el Deportivo Garcilaso, el pedacito de cielo, a la 1 de la tarde. Y cerramos la fecha pues con los partidos del 31 de julio, que es el Sport Boys versus el Melgar, Sport Huancayo versus Alianza Atlético, Universitario de Deportes versus el Carlos Manucci, y cerrando los partidos de esta liga, de esta fecha 6, el Deportivo Municipal versus el ADT el martes 1 de agosto. Esos son los partidos que tenemos programados para todos ustedes este fin de semana. Así es. Vamos con un poco de fútbol internacional, porque Juventus y el Milan se enfrentan. Partido entre Juventus y el Milan se jugará este jueves 27 de julio. Es un amistoso internacional de la Soccer Champions Tour 2023. El partido se jugará a las 9:30 de la noche, 9:30 de la noche, hora peruana. Lo van a pasar por ESPN si ustedes quieren ver este partidazo. Por otro lado, el Barcelona cayó 5-3 frente al Arsenal en un partido amistoso por la Soccer Champions Tour 2022. Arsenal fue de menos a más en este partido que tuvo con el ex equipo de Lionel Messi, con el Barcelona, y gracias al buen nivel de Saka pudieron remontar por la Soccer Champions Tours. 5-3 le ganó el Arsenal al Barcelona, así como lo oyen, ¿eh? No sé qué estará pasando con el Barcelona. Desde que se fue Lionel Messi no es el mismo realmente. Pero bueno, así son las cosas. Hernán, nosotros nos despedimos hasta acá el segmento deportivo. Tenemos muchas más novedades el día de mañana para todos ustedes. No se olviden que tenemos buenos partidos este fin de semana. Tenemos un buen partido el día de hoy si quieren ver lo que es enfrentarse a la Juve versus el Milan en la noche a las 9:30 de la noche, y también por supuesto en la Liga 1, la liga de nuestro torneo, también hay partidos muy interesantes. Con nosotros será hasta el día de mañana, Hernán. Perfecto, Gonzalo, muchas gracias por la información deportiva. Hasta el día de mañana. Nos vemos mañana, un abrazo. Un abrazo. Ocho de la mañana con 13 minutos, ahí estuvo nuestro colega y nuestro gran amigo Gonzalo Huirse con toda la información del ámbito deportivo, las notas deportivas. Alianza Lima, bueno, no le está yendo muy bien, renunció, bueno, salió su director técnico y bueno, pues ahí tiene su director técnico todavía de lo que está en proceso de elegir a un nuevo director técnico para que lleve los colores de la blanquiazul hacia el torneo clausura. 8 de la mañana con 12 minutos, estamos ya con nuestra compañera Naida Herreros, para que nos dé toda la información de lo que traen hoy los diarios en sus principales portadas, ¿no? Vamos de inmediato entonces con nuestras portadas. En Willaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional.
8 de la mañana con 13 minutos. Ahora sí, Naira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Parece que te vas a enfermar, me dices. Parece. Ojalá que no. Has debido abrigarte, ¿no? Estaba haciendo mucho frío. Sí. Es COVID. Listo, muy buenos días, Hernán, muy buenos días a todo el público oyente. Como es de costumbre, vamos a continuar con nuestras portadas de circulación nacional y regional. Y comenzando, ¿no?, con nuestras portadas de circulación regional, tenemos el diario Pregón, y en la portada nos dice: cisterna de gas se despistó, ¿no? Camión cisterna de gas licuado de petróleo se despistó y precipitó hacia el río Chalhuanca en la vía Abancay, exactamente en el ramal de Chapimarca. El conductor quedó gravemente herido, siendo evacuado al Hospital de Salud de Abancay. También en el mismo diario, en la parte inferior, nos dicen: pidieron dinero y ropa a comerciantes. Juez del cuarto juzgado de investigación preparatoria de Abancay dicta prisión preventiva a 2 efectivos policiales. Tenemos el diario del Cusco, ¿no? Y en la portada principal nos dice: estrictas medidas de seguridad en Cusco. Con motivo del desfile cívico-militar, hoy se dispuso el cierre al tránsito vehicular de una parte de la Avenida de la Cultura. También en el mismo diario del Cusco nos dice en la portada: congresistas eligieron a Alejandro Soto Reyes, ¿no? Lista que encabezó junto a representantes de Fuerza Popular, Perú Libre y Avanza País. Tuvo respaldo de 77 legisladores, mientras que la propuesta de Luis Ángel Aragón tuvo 39 votos. Continuamos con los diarios de circulación nacional, ¿no? Y en el diario La Noticia nos dice: Cerrón y Keiko celebran triunfo. Nuevo titular del legislativo dice que llegó el momento de no permitir más retrocesos en la construcción de la democracia. Tenemos también el diario El Comercio. En la portada nos dice: Soto de APP recibió 77 votos de respaldo para presidir Congreso. La lista del nuevo titular del legislativo logró 12 votos más que el mínimo requerido. También tenemos otro diario, y el diario Gestión. Su portada principal se titula: gremios solicitan a Boluarte señales para impulsar inversión privada. Entre las medidas que consideran urgentes están el destrabe de grandes proyectos y la simplificación administrativa. También en el mismo diario Gestión, en la portada nos dice: los 2 reservorios más grandes del país tienen más sedimentos que agua. Continuamos con el diario Expreso. En la portada principal nos dice: era un felón, se alió con los niños, con mochasueldos y con congresistas denunciados por corrupción para seguir presidiendo la Comisión de Presupuesto del Congreso. En este caso se refiere a Luna Gálvez, ¿no?, y su partido Podemos. Tenemos también diario La República. Fujicerronismo toma el control del Congreso. Lista con Perú Libre, Fuerza Popular, APP y Avanza País conducirá la nueva mesa directiva, ¿no? En este caso la noticia es similar a las portadas de otros diarios, ¿no? También en el diario La República, al lado derecho, nos mencionan: dictan 9 meses de prisión a brigadista. Lo acusan de lanzar bengala a la Policía Nacional del Perú. Tenemos el diario Perú 21 y en la portada principal nos dice: basta de promesas, quieren realidades. Los temas que los peruanos consideran prioritarios en el mensaje a la nación: la delincuencia, la corrupción y la pobreza les quita el sueño. Diario El Correo. Diario El Correo nos dice: se la juran, ¿no? Esa es la portada principal. Nueva mesa directiva del Congreso se estrena con roces sobre la Constitución. Tras holgado triunfo de lista que lidera Alejandro Soto, Waldemar Cerrón promete defender la convocatoria a una asamblea constituyente, pero Nano Guerra y Rosalía,
acudirá o proclama la defensa a la actual en la Carta Magna, ¿no? También tenemos el diario El Peruano. La portada principal nos dice: Ejecutivo financiará ollas comunes para 115,000 peruanos. Medida estará orientada a impulsar la reactivación de la economía familiar de las personas en situación de vulnerabilidad. A fin de lograr tal objetivo, aprueban transferencia de más de 48 millones de soles al MIDIS. Eso sería todo en cuanto a los diarios de circulación nacional y regional conmigo. Muy bien, Naida, gracias por toda la información de los diarios de circulación nacional y regional que traen hoy en sus portadas para el día de hoy, 27 de julio de 2023. Ahí está toda la información. Gracias a nuestra compañera Naida Herreros con toda la información. 8 de la mañana con 19 minutos, estamos en el informativo Huillarico y vamos a compartir con ustedes algunas noticias, las ultimitas de lo que viene sucediendo en nuestro país. Y bueno, estas son las normas legales más relevantes para el día de hoy, jueves 27 de julio de 2023. Dispositivos legales son publicados en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. El Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano difunde a diario una serie de dispositivos de interés público y de gran impacto para la marcha del país. Conoce aquí, amigos oyentes, las siguientes normas legales relevantes para el día de hoy, 27 de julio de 2023. Y bueno, la ley número 31850 declara interés la ejecución de diversas obras y autorización expropiación. El gobierno oficializó la ley que declara necesidad pública e interés nacional la ejecución de proyectos de inversión en los departamentos de Piura, Tumbes, Lambayeque, Ancash, Junín, Puno, Ica, Huancavelica, Ayacucho, Arequipa, Tacna, Cusco, San Martín, Lima, Provincia Constitucional del Callao, Huánuco, Pasco, Amazonas y Loreto. La norma además autoriza la expropiación de los bienes inmuebles necesarios para la ejecución de proyectos de inversiones, las obras y sus códigos únicos que se detallan en el dispositivo. Y bueno, amigos oyentes, la resolución, la 105-2023, modifica norma mediante el cual se crea la comisión consultiva encargada de brindar orientación en materia constitucional a la Presidencia de la República. El dispositivo modifica el artículo 3 de la Resolución Suprema número 079-2023 PCM, en donde se señalan los integrantes de la mención comisión consultiva. De este modo queda conformado por 8 juristas: Ernesto Álvarez Miranda, Jorge Blum Fortini, Jorge Luis Cáceres Arce, Víctor García Toma, Carlos Hackanson Nieto, José Luis Sardón de Taboada, Oscar Urbiola Jani y Elizabeth Sea Marquina. Dejan de ser integrantes los letrados Alberto B. Borea Odría y Aníbal Quiroga León. Vamos con más información de lo que viene aconteciendo en lo último, en las últimas noticias que viene sucediendo en nuestro país. Y bueno, fiestas patrias en la independencia del ceviche. Ya estaba en las mesas peruanas el chupe de camarón, la guatia y el ají amarillo ya eran populares, cuenta la socióloga e investigadora Isabel Álvarez. En el aniversario de la independencia del Perú es una oportunidad para preguntarse qué platos consumía la población peruana en plena gesta patriótica y cuáles eran los preferidos en las mesas populares o de las élites sociales. Existieron comidas predilectas. La gente celebró con un gran plato especial las palabras que aquel 28 de julio de 1821 pronunció vivamente don José de San Martín. Bueno, la socióloga, investigadora y fundadora del restaurante Señorío de Sulco, Isabel Álvarez Novoa, cuenta que no hubo un gran plato para conmemorar ese momento histórico y que las cocinas que hoy se conocen como regionales eran las que compartían en las mesas de entonces. El ceviche, el chupe de camarones, la guatia ya estaban presentes en las mesas peruanas y se consumían desde mucho antes.
desde épocas prehispánicas, a los que incorporaron insumos que fueron enriqueciendo su presentación y sabores. Esos platos que hoy son patrimonio del Perú, que son también emblemáticos de la gastronomía peruana y que posicionan al país en el exterior, ya estaban presentes mucho antes. Sí, 200 años después se mantuvieron y se reconocieron. Y bueno, ahí está, amigos oyentes, la guatia, el ceviche y el chupe de camarones. 8 de la mañana con 23 minutos, amigos oyentes. Vamos a compartir con todos una noticia importante también para nuestro informativo Huillaricuy y también para todo el personal de Radio Surfuy, porque hoy, 27 de julio de 2023, está de cumpleaños. ¿Quién? Nada menos, nada más que nuestro compañero César Loaiza. A ver, por favor, Chinchillico, ponte el fondito de los cumpleaños. Ajá, 8 de la mañana con 24 minutos. Ahí estaba la música para nuestro compañero don César Loaiza, que está de cumpleaños. Está botando la casa por la ventana. La pregunta es si nos estará escuchando, ¿no? Ojalá le llegue el saludo. No, claro, esto queda grabado en las redes sociales. De hecho que sí, Naida. Entonces, en algún momento lo va a escuchar seguramente nuestro compañero de labores, don César Loaiza, que está de cumpleaños. Así es, un saludo y un fuerte abrazo para Cecitar. Yo creo que es un buen ejemplo a seguir. Y nada, que la pase muy bien el día de hoy. Muchas bendiciones para él, para su familia, que logre sus metas personales, sus metas profesionales, ¿no? ¿Cuántos años estará por ahí? Chinchinico, si averiguas, nos dices cuántos años está cumpliendo don César Loaiza. 27 de julio. Dice cerca a fiestas patrias. Sí. Sí. Dice 15 años está cumpliendo. Yo no sé si eso será cierto o no. Eso yo soy. Bueno, en realidad yo no sé si es cierto o no, que es 15 años. 15 años. Bueno, 15 años de vida profesional tal vez puede ser. Pero de vida yo creo que es un poquito más, ¿no? Sí. Así es que, amigos oyentes, hoy está de cumpleaños nuestro gran amigo y colega también, don César Loaiza, que está botando la casa por la ventana. Un saludo, César, donde te encuentres. Recibe todo el saludo caluroso desde aquí, desde cabina de Radio Surfuy, de todo el equipo de Radio Surfuy, que hoy también seguramente te vamos a hacer la llamada en breves minutos para saludarte y desearte los mejores éxitos y los buenos deseos, y que siga siendo ese tipo de persona el que brinda pues el ejemplo, el que toma la iniciativa, esa persona que es optimista, el que también cuenta algunos chistecitos buenos. que nos hace reír, que siempre nos alegra las mañanas, las tardes, y tiene tiene una actitud siempre positiva, ¿no? Claro, eso es lo bueno, lo resaltante de nuestro gran amigo don César Loaiza. Cecitar, un gran abrazo a la distancia, hermano, y pásalo de la mejor manera. Y obviamente al lado de los tuyos, de quienes más te quieren. Hoy te tocó estar, estás de días de descanso, y bueno, seguramente para pasar esta fecha tan especial al lado de la familia. ¡Yuhu! ¡Feliz cumpleaños, Cecitar! Gracias. Que tengas un bonito día. Ahora sí, llegamos a la parte final del informativo Huillaricuy. Bien, amigos, 8 de la mañana con 27 minutos. Ya Chinchilico nos dice, por favor, ya corten el programa porque se viene ya más programación aquí en Radio Surfuy, la voz de todos. Esto fue toda la información compartida a través del informativo Huillaricuy. Estuvieron para el día de hoy presentes Naida Herreros, Hernán Zulca. También estuvo nuestro compañero Henry Borda, ahí está en la dirección. También nuestro compañero Gonzalo Huirce con las notas deportivas, y nuestra compañera Lisbeth Saldívar en la dirección del programa. Que tengan un bonito día y que tengan unas felices fiestas patrias. Y nosotros retornamos ya el día lunes, ¿no? Porque mañana es feriado y tenemos que ir a desfilar como todo peruano y saludar los 202 años de nuestra independencia de nuestro Perú.
Muy bien, amigos, gracias por vuestra sintonía. Hasta el día de mañana. Tupananchis Kama. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Willaricud. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Willaricud. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Willaricud. Feliz 36 aniversario Comunidad de Jahuira. La Junta Directiva y la